Bueno, la idea hoy es repasar un poquito el primer capítulo que leímos la semana pasada, la anterior, porque la semana no estuvimos, y empezar a ver el segundo capítulo del libro. El libro es Abandonando el barco y es un libro que probablemente nosotros, digo todos nosotros, los que estamos aquí, estaríamos de acuerdo con todo lo que dice, porque es lo que venimos, ¿no es cierto? Sí. Practicando y aprendiendo desde muy chiquitos. Así que el primer capítulo, ¿quién se atreve a arrancar algunos conceptos? Dani, yo lo que anoté, acá tengo como un borradorcito, Ujú, que es como a manera de introducción, dice que la escuela en casa ha mostrado ciertos resultados positivos, ujú, ¿no? De la primera generación, de los que ya están en los 20 o 30 años en Estados Unidos, como que han formado buenos profesionales, buenos matrimonios y han criado hijos y eh, como resultado surgieron muchos profesionales, médicos, abogados, arquitectos, como que es muy positivo porque eh, fue una generación que crió a sus hijos eh, sin la influencia estatal, sin la influencia humanista, muchas veces también contaminado por el contacto en el colegio, ¿no? Compañeros que se drogan o temas de sexo. Entonces, es muy positivo, ¿no? El resultado de una cierta, de la primera generación, digamos, de homeschool en Estados Unidos, más que nada. Eh, lo que sí habla de que hay dos áreas problemáticas que van directamente relacionadas con, digamos, en lo que podamos decir ciertos fracasos, ¿no? Es, y el autor nombra nuestro propio ejemplo negativo, ¿no? ujú. Que queremos tener resultados positivos en nuestros hijos sin asumir nuestros errores. Debemos tener un arrepentimiento personal sobre nuestras falencias como esposos y como padres. Explica, ¿no? Que muchas veces queremos ver resultados en nuestros hijos sin ser nosotros buenos ejemplos en nuestras áreas, ¿no? Eh, y otro de los problemas que habla es de la inocencia, que la inocencia no es un área de protección, que por más que los chicos no vayan a la escuela, el enemigo está en la carne, digamos, nuestra carne, y que el enemigo no está fuera del hogar, sino que está dentro, ¿no? Y Mm. daba ejemplos como que muchas veces dice, bueno, nosotros no tenemos televisión, no miramos televisión, no tenemos amigos del mundo, no asistimos a lugares pecaminosos, pero de todas maneras los chicos crecen con eso en su corazón, esa, digamos, raíz de carne, ¿no? De carnalidad, y va produciendo después, a la edad de 16 18 años, los chicos realmente están totalmente apartados del Señor y, y ahí realmente se ve el fruto que tienen, ¿no? En su vida. Y muchos padres se preguntan por qué, si tratamos de criarlos dentro de la fe, en la iglesia, con buenos amigos, con familia, pero bueno, la problemática está en que no tienen inocencia absoluta los chicos, sino que el enemigo está atacando permanentemente, y otra es que los padres muchas veces quieren cambiar a sus hijos, pero no quieren cambiar ellos ni tomar la responsabilidad de ser buenos esposos, ¿no? Buenos padres. Y creo que no leí todo el libro, pero siempre creo que digamos, la enseñanza radica en uno mismo, ¿no? Tener, digamos, la vida plena en el Señor, y no solo la enseñanza, sino como dar el ejemplo con la vida puesta en el Señor, ¿no? Digamos, ser ejemplos viviendo en una vida espiritual, como padres. Bueno, eso como una introducción, digamos. Qué bueno. Muy buena. Mejor imposible. Sí, un resumen. Mejor imposible. Sí.
Perfecto. ¿Quién más quiere agregar? Sí, de verdad que muy, muy bueno. Y empezaba, al principio dice, el éxito de la escuela en casa se mide, dice, más que nada se mide por la estabilidad emocional y la perspectiva espiritual. No es solamente que salga un buen abogado, un buen profesional, sino la estabilidad emocional que se logra en un niño que crece en casa, y la perspectiva espiritual. Pero yo pensaba esto, primero, los primeros que tenemos que tener esa estabilidad emocional somos nosotros los padres, ¿no? Y una visión espiritual, una búsqueda de Dios, para que nuestros hijos lo vean todo el tiempo, ¿no? Y muy, muy bueno eso también, yo lo anoté acá, también dice, dos áreas problemáticas a considerar, decía, ¿no? Bueno, el propio ejemplo de cada uno, negativo, que dijo, como dijo Gustavo, y el otro dice, porque dice, pero no podemos ser un buen padre sin ser un buen esposo, ¿no? O una buena esposa. No, porque somos enteros, ¿no? No podemos ser buenos en una cosa y malos en otra. No, tenemos que ser un buen padre es un buen esposo también, y los hijos ven eso, ¿no? Y otra cosa muy importante, dice, y también no se puede ser un buen padre sin ser una persona con disciplina y con dominio propio. Wow, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cómo nosotros, especialmente los varones, tenemos que crecer en esto, porque tenemos que tener... El dominio propio es alguien con carácter, un carácter probado, un carácter transformado, un carácter que se deja moldear por Dios, ¿no? Entonces, importante, dice, ahí dos áreas problemáticas. Una es el ejemplo y la otra es no se puede ser buen padre sin ser un buen esposo, o sea, somos personas enteras, y no se puede ser un buen padre sin ser una persona con disciplina y con dominio propio. Bueno, que Dios nos ayude. Muy bueno, ¿No? muy buen aporte. Sí. Buenísimo. ¿Qué más? Agrego algo más, algo que dijo Gustavo, lo anoté acá. El enemigo no siempre está afuera, está dentro. Y esto tenemos que tener mucha sabiduría para enseñar a nuestros hijos, ¿no? Debo construir muros internos, dice, que permitan, que permitan la entrada de mucha luz de Dios, ¿no? Debemos construir muros internos en nuestros hijos de tal manera que podamos ministrar mucha luz. Y que el enemigo no siempre está afuera, está adentro. Y para eso necesitamos sabiduría para ver, para dar la palabra correcta, justa, para estar siempre ministrando. Padres comprometidos, que están atentos, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude, sí. Qué bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿Quién más? Vamos repasando el capítulo 1. Yo anoté algunas cosas de las que dijiste vos, Dani, de cómo criar un tirano. De lo que hablamos la semana pasada. Bueno, una de las cosas enganchando era que se precisan dos cosas. Era el ejemplo más la enseñanza, ¿no? Usando todo tiempo y cualquier oportunidad para plantar la voluntad de Dios, ¿no? Toda oportunidad. Después, en cuanto a que decíamos cómo criar un tirano, una de las cosas era el relativismo, y la respuesta es: debemos ser claros y en no dar lugar a malinterpretar las situaciones, ser bien claro en las reglas, en las órdenes, en las cosas, obedecer. Otro factor es hacerse amigo de los tibios y de los fríos, ¿no? Criticar a los hermanos, vivir una vida conformista, religiosa, normal, ¿no? Hay que enseñarles a vivir con el celo del Señor, decías también. Después, otro es hacer de tu hijo tu principal valor, ¿no? Llevarlo a que el principal valor sea Cristo. Sería, ¿no?, la contrapartida de eso. Sí.
enseñarle a amar y no a ser amado. Otro factor para que sea un tirano es vivir una vida cómoda sin sacrificios, ¿no? Debe ser la casa un lugar donde fluya la vida de Cristo en realidad. Poner la casa al servicio del reino. Otro elemento es torcer los valores bíblicos para nuestra comodidad, ¿no? Entonces, siempre llevar a no relativizar la palabra de Dios, que la palabra sea el baluarte, ¿no? De la casa. Conocer la palabra no es conocer solo las historias bíblicas, ¿no? La palabra debe llevar a la obediencia. Deben tener temor de Dios. Después, otro elemento es criarlo para servirse a sí mismo, ¿no? Y la contrapartida es que servir es una honra. Deben ser siervos del Señor. No protegerlos frente a las ofensas. Ayudémoslos a nuestros hijos a entrar en el bote y no a nadar solos. Enseñarles a caminar con otros, sabiendo que ni ellos son perfectos ni los demás. No cambiar el mundo para nuestros hijos. Esa frase está buena, ¿no? Así que bueno, eso es las notas que había tomado de lo que... Qué bueno, qué buenos resúmenes, chicos. Sí. Impresionantes. Sí. Impresionante. Creo que este video vale más que todos los demás, porque el que mira esto se va a llevar el paquete completo ¿Qué pasó? en una sola cifra. Qué bueno, qué bueno. Sigamos. Acá lo que a mí marqué varias cosas, ¿no? Pero de lo último del capítulo 1, cuando habla del fruto del Espíritu, ¿no? Que si nosotros tenemos el fruto del Espíritu atrae. Y el terrible, no sé, error o la realidad de cuando falta el gozo en el hogar, ¿no? Y que los jóvenes no saben, o los niños no saben distinguir entre la alegría barata que del mundo, o sea, se encuentran de pronto con personas del mundo que son más alegres que sus padres, y dice que eso, o sea, en el momento no saben distinguir entre la alegría barata o el gozo, y bueno, y eso también es lo que los puede llevar a abandonar el barco, ¿no? Y bueno, a mí me llamó esa parte porque digo, cuántas veces, a veces ante las situaciones difíciles, lo primero que perdemos es el gozo y estar bien y tener buenas respuestas y todo eso. Y bueno, esto es lo último del capítulo, ¿no? Del capítulo 1. Muy bien. ¿Alguien más? Yo quería compartir también esto que lo resalté, que me gustó. Dice, los padres piensan que si pueden mantener a sus hijos sin conocer el mal, entonces en consecuencia harán lo bueno. Pero ¿acaso no estaban Adán y Eva rodeados solamente de lo bueno y aún así escogieron lo malo? Cristianos de segunda generación, dice. La verdad que muy bueno. Muy bueno, muy bueno. El libro en general hace un énfasis en este concepto de que aislarlos del mundo no significa que van a salir bien. Con eso solo no logramos nada. El capítulo 2 habla mucho de no confiar en eso, ¿no? Y da cosas muy claras, muy lindas para hacer. Pero de ninguna manera él está a favor de que el mundo se meta en la casa. Él lo que está tratando de enfatizar es que él ve que muchas familias se aíslan del mundo y piensan que con eso es suficiente. No, tiene que haber un ambiente, tiene que haber un gozo, tiene que haber la vida del espíritu en casa, tiene que ser un lugar repetible. Este es el concepto que él enfatiza mucho. Él dice que nosotros tenemos que ser clonables,
que tenemos que tener una vida que los chicos quieran decir, yo quiero vivir esa vida, yo quiero repetir la vida de mis padres, ¿no? Y eso es esencial. No alcanza con decir, bueno, en casa no hay tele, en casa no cuidamos internet, en casa nos guardamos de las malas amistades. Él está hablándole a ese grupo. Es un grupo que en Estados Unidos es muy fuerte. Sí. Nosotros lo conocemos muy bien y ellos justamente son de estos hermanos, Michael Pearl y su esposa, son de un trasfondo Amish. No sé si saben lo que es eso. Ellos forman parte de una comunidad menonita y tienen unas costumbres muy de campo y de aislarse del mundo, ¿no? Entonces, por eso ellos escriben de esta manera, porque están viendo que con eso no es suficiente, ¿no? Me parece importante entender ese argumento de ellos, ¿no? Sí. Seguimos con el 1, si alguien se acuerda de algo más, porque viene muy bien. Después miramos este videito y nos recordamos de todos los conceptos, ¿no? Me gustó una parte que dice, no fueron amamantados por el mundo. Cuidarlos, ¿no? Para que no chupen del mundo, pero bueno, tenemos que ocuparnos en nuestra casa de que esté el reino de Dios para que absorban la cultura del reino. Y puse acá también no dar por sentado nada, porque podemos hacer todo bien. Sí. Y necesitamos, dice, sabiduría y un compromiso serio, dice. Sabiduría del cielo, pero también un compromiso. Señor, ayúdame a estar en el momento justo, dando la palabra correcta, sabiendo en qué anda mi hijo. ¿No? Necesitamos sabiduría, Señor, ayúdanos a conocer el corazón de nuestros hijos y darle la palabra justa en el momento justo, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Y no dar por sentado nada, ¿no? Porque me impactaba las cartas que él da a conocer ahí, ¿no? De gente cristiana que terminó re mal, ¿viste? Pero del pecado más bajo, y los padres en la luna se enteraban ahí. Sí. Hoy nos enteramos de un pastor de los más conocidos del mundo, diría yo, de los predicadores más respetados del mundo. Su hijo acaba de ser acusado de defraudación millonaria, ¿no? Y ya se hizo un juicio y digamos, es verdad, eso ocurrió ante la justicia, él aceptó lo que hizo. O sea, es tremendo porque parte de un hombre que es una bendición tremenda para todos. Sin embargo, este concepto de que con eso no alcanza, ¿no? Tenemos que plantar el reino de Dios en la vida de nuestros hijos y tenemos que hacer la vida de Dios deseable. Acá estoy señalando dos cosas que me parece que todavía no se mencionaron, y es que las chicas quieren ternura y seguridad, necesitan tener eso. Si no tienen eso, no le estamos dando lo que necesitan. No necesitan sentirse en un lugar inseguro y en un lugar hostil, que es lo opuesto. Pero necesitamos brindarles a las chicas la ternura y la seguridad que ellas requieren, ¿no? Y los varones necesitan ver un desafío. No pueden ver en nosotros esto que hablamos nosotros de la vida normal. Tiene que haber un desafío. Esto es algo que ahora vamos a ver en el segundo capítulo también, ¿no? Pero me parecía importante resaltar esas dos cositas. No, y que la estadística dice que la mayoría de los chicos se apartan, se abandonan el barco tipo 16, 17 años. Y yo decía, los míos, tengo 10, uno tiene 10 y el otro 12. Tengo que trabajar no tengo que dar nada por sentado. Yo tengo que trabajar con un compromiso serio delante del Señor para hacer bien mi trabajo. Y ellos, llegando a esa edad, abracen el Evangelio y quieran seguir a Cristo, ¿no? ¿Cómo necesitamos ese temor y que nos permita estar agarrados de Cristo? Porque no tenemos garantía.
Sí, la garantía es Cristo y la fe y la confianza, pero hay un trabajo que tenemos que hacer, del cual no podemos escapar. Yo quería algo que remarqué acá, Dale. leer. Dice, los padres cometen el error de pensar que su vida buena es automáticamente una recomendación para la vida cristiana, pero una vida buena puede ser vivida por cualquier persona de cualquier religión o hasta por un ateo. Eso se comprueba por la mera observación. Hay algunos sodomitas en las escuelas públicas que son más felices que algunos cristianos. Y lo veía con algo que dijimos, creo que dijiste en el primer Zoom, que dice, una casa que no tiene a Cristo en el trono es una casa que fracasa, y edificar sobre la roca. Ujú. Y como lo veía como no significa nada tener una buena vida si no está Cristo en, en nuestra casa, ¿no? Si no es fundada en Cristo en nuestra casa. Podemos ser como cualquier persona religiosa o, como dice acá, un ateo, y no le estamos enseñando nada a nuestros hijos con eso. Tener una vida, solamente una vida buena. Ujú. Bueno, Acá yo seleccioné esta frase que dice, la habilidad de los padres para comunicar su cosmovisión a sus hijos dependerá principalmente de la relación personal que exista entre ellos dos. Si mamá y papá tienen un romance que es visible, un gozo que no se puede contener y una pasión que es envidiable, sus hijos querrán viajar por el mismo camino, esperando cosechar el mismo fruto en sus propias vidas. Y yo digo amén, creo que es así, con todo mi corazón. Creo que necesitamos mostrarles sobre todas las cosas a nuestros hijos que nuestro matrimonio funciona, que nuestro matrimonio es repetible, que esa vida que nosotros tenemos, que debería ser envidiable y debería ser una vida atractiva para que ellos quieran vivir, es la clave para que ellos quieran mañana volver a repetir. Yo creo que eso es lo que está muy relacionado con lo que Julia decía, ¿no? Que es una buena vida. Bueno, cuando los hijos ven a papá y mamá disfrutar de la vida, eso es una buena vida. Nunca van a confundirse con eso. Bueno, ¿quieren que arranquemos con el 2? Quedan 24 minutos. Arrancamos con el 2. Pero nos hace bien repasar, ¿no? Sí. El capítulo 2 tiene el título de Llevando fruto, pero yo le puse como subtítulo La falsa confianza del aislamiento, porque este es un eje en todo lo que va a decir. Él viene, vuelve con este tema. No pienses que porque no hay mundo en tu casa y porque están aislados de los medios, cosa que hoy cada vez es menos frecuente en las casas, ¿no? Las casas en general están invadidas por los medios, por las redes sociales, y es un problema serio que tenemos. Así que no hay muchos hermanos que no tengan el problema del mundo adentro de casa, ¿no? Pero él se refiere a los que confían en que el aislamiento en sí nos debería dar la suficiente confianza de que todo va a ir bien. Hay una carta que él empieza relatando que alguien le mandó, y hay un párrafo en esta carta que dice que los padres de estos chicos son personas que por todo se afanan, se preocupan por los gastos financieros, el estado del país o la influencia negativa de los vecinos o de la iglesia. Y enfatiza así, la última palabra que jamás usaría para describir a la pareja sería gozo. O sea, no tienen gozo. Y su relación parece tirante. Y el que le escribe esta carta dice, si yo fuera niño, no querría vivir con esa familia. En otras palabras, está relatando un hogar donde hay otras cosas que ocupan la atención. Hay una pareja, un hogar, un matrimonio que no tiene gozo y que tiene una relación tirante. Tomemos nota de eso, ¿no?
y dice, si yo fuera un niño, yo no quisiera vivir en esa familia. Entonces, los padres están viendo cuando están criando hijos y empiezan a tomar las formas del mundo y empiezan a sorprenderse de esto. Él dice, los padres están viendo su propia carne, su propia sangre, adoptando las características del enemigo en vez de las características de Cristo, ¿no? Está hablando de los chicos que están fracasando en alcanzar los objetivos, ¿no? Las cercas que construyen los padres pueden encerrar a los hijos pequeños, pero cuando llega el momento, alrededor de los 16 o 18 años de edad, en el cual los hijos tienen el poder para escoger y actuar por sí mismos, se terminan yendo. Muchas familias cristianas han sido muy cuidadosas para proteger a sus hijos, solo para descubrir que el diablo está en el aire que respiramos en casa. Es decir, gastamos un esfuerzo tremendo para que los chicos no vean lo malo, pero lo malo está en nosotros. Este es un poco el eje que él quiere. Dicen, no veíamos televisión ni nos asociábamos con los pecadores. Enseñábamos a nuestros hijos cristianos. ¿Por qué? Perdón, los principios cristianos. ¿Por qué no funcionó? Se preguntan los padres, ¿no? Es decir, estamos aislados, pero estamos invadidos por el mundo. ¿Cómo puede ser? Nos aislamos, generamos cercas, pero a la vez estamos viendo que nuestros hijos están invadidos por el mundo. Esta es la gran pregunta. Bueno, los hijos de Adán, dice todos, en sí mismo, tienen en sí mismo el mal. Así que el aislamiento en sí vuelve con este tema. Dice, no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ¿no? Entonces falla la palabra cuando dice, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Está equivocado el proverbio. Solemos escuchar, los instruí, pero no funcionó. Y lo que él quiere enfatizar es que la palabra acá, clave, en este pasaje, es instruir. Cuando decimos que hicimos todo, la pregunta es, ¿instruimos? ¿Cómo es la instrucción? Bueno, entonces él ahora empieza a hablar de una figura que se llama el crucero familiar. Él dice que la familia es como un crucero familiar. Imaginen un crucero donde va mucha gente. En el crucero hay restaurante, en el crucero están los camarotes, en el crucero tenemos inclusive un salón de juegos, tenemos salón de máquinas, hay todo lo necesario para vivir arriba del barco, ¿no? El crucero familiar. Entonces, algunas características de cómo es un crucero. Piensen en un barco, dice él. Piensen en un barco, en un crucero. Dice, todo barco tiene un capitán y tiene una tripulación. Y tiene un co-capitán, no sé cómo llamarlo, un segundo capitán. Siempre es así. Yo tengo un sobrino que maneja barcos y siempre hay un segundo piloto y hay un tercer piloto, ¿no? Entonces, el capitán muchas veces no es el que está manejando el barco, pero es el que es responsable del barco, ¿no? Por otro lado, ningún barco, dice él, está aislado del resto de los barcos. Cada vez que un barco va al océano, hay un montón de otros barcos en el océano. El océano está lleno de barcos. Es la segunda cosa que dice. Y todo barco tiene un destino. No van a ver nunca un barco navegando sin saber a dónde va. Los barcos dicen, bueno, vamos a ir a las islas tales, o vamos a ir al puerto de Rotterdam, o vamos a ir... Sería ridículo un barco que tiene un capitán y que tiene una tripulación y que el barco no sabe a dónde va, ¿no? Entonces nos hace pensar en esta figura él, ¿no? Entonces dice que en el crucero familiar
Todos en el crucero tienen que tener un sentido de misión, un entendimiento de cuál es la razón del viaje, cuál es el destino. Esto es algo importantísimo. Un hogar es como un barco, está diciendo, y el barco no está anclado en el medio del mar sin ir a ningún lado. El barco tiene un capitán, tiene un segundo piloto y tiene una tripulación, y todos tienen que cumplir con objetivos porque hay una misión que hacer. El servicio diario en el barco no tiene que mirarse como la meta del barco, porque lo que hacemos adentro del barco es lo que hace funcionar al barco para llegar a su destino. ¿Sí? Entonces, sí, comemos, nos divertimos, dice, también descansamos, también tenemos que hacer mover las máquinas, tenemos que aceitar, tenemos que trabajar en la limpieza del barco constantemente, pero eso no es el objetivo. Estos son medios para que el barco llegue a su destino. Es decir, está hablando contra la idea de que, bueno, como estamos haciendo muchas cosas, estamos yendo en la dirección correcta. Uno puede estar lavando el deck, y puede estar limpiando las máquinas, y puede estar comiendo, y puede estar durmiendo, y puede estar divirtiéndose, y el barco estar flotando, anclado, sin ir a ningún lado. El barco en sí, todo barco, tiene que tener buena onda. Esto pasa con cualquier tipo de barco, sea un crucero, sea un barco arenero, sea un barco petrolero. En cuanto hay mala onda en el barco, y esto siempre me lo dice Alan, mi sobrino, se pueden formar grescas tremendas en un barco. El barco, piensen que está, si bien rodeado de otros barcos, pero cada barco es una cultura propia, ¿no? Entonces, tiene que ser divertido, tiene que ser buena onda, pero la buena onda por sí sola tampoco es suficiente. Un barco con buena onda, pero que no tiene propósito, que no tiene claridad de a dónde va, o no conoce cómo se maneja, con la buena onda tampoco, porque esto habla contra el entretenimiento. A veces el entretenimiento ocupa un lugar en la casa que nos da la sensación de que estamos divirtiéndonos, sí, pero no estamos limpiando el deck, no estamos aceitando las máquinas, no estamos teniendo claro hacia dónde vamos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y otra cosa es que dice que los miembros de la tripulación no son pasajeros, son miembros de la tripulación, son parte de que este barco vaya hacia su destino. Él habla contra este principio donde los niños son como, no sé, pasajeros que no tienen responsabilidades, que no tienen propósitos, que no aprenden a manejar el barco. Tenemos que pensar que todos en la tripulación tienen que aprender de tal manera que el día de mañana ellos mismos también puedan manejar un barco. Les toque ser mujer o les toque ser varón, tenemos que incluirlos en las responsabilidades para que el día de mañana no sean pasajeros de su propio barco, sino que lo puedan manejar. Entonces se les debe confiar, dice, responsabilidades reales. En el barco va a haber momentos de lucha, va a haber tormentas, va a haber que superar dificultades, y ellos necesitan no solo participar de las responsabilidades y acompañarnos en el trabajo que hay que hacer dentro del barco, sino que también necesitan ser parte de los que festejan cuando logramos victorias, cuando nosotros conseguimos triunfos, cuando logramos sortear una tormenta. Necesitamos incluirlos en todo sentido, para la responsabilidad y también para los festejos. Por otro lado, un principio también importante que tiene un barco es que tiene que tener una autoridad respetada. El capitán no puede ser un monigote, tiene que tener claro hacia dónde va y tiene que tener autoridad. Y esa autoridad, dice, tiene que ser respetada. Cuando el oficial segundo es irrespetuoso con el capitán, cuando el oficial, me imagino que acá se refiere a la esposa,
Cuando el oficial segundo es subversivo, dice, o sea, está socavando la autoridad del capitán, entonces es común en cualquier barco que la tripulación se amotina contra el capitán y empieza a rebelarse, justamente porque se desreconoce o se desentiende de la autoridad del capitán. Además, ese capitán rinde cuentas. Ese capitán no es un capitán que anda con un barco, sino que es parte de una línea de barcos. Es parte de una empresa de barcos ante la cual da cuentas. Entonces, no puede mostrarse independiente de la línea. Tiene que cumplir con los pretextos de la línea y tiene que, es decir, es alguien que está bajo autoridad. Si todo barco tiene un capitán, ese capitán no es la última autoridad. El barco está andando bajo una autoridad superior a la del capitán, que es la que les pasa al capitán los destinos, los principios de navegación, los protocolos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, todo barco está en contacto con otros barcos. No hay forma de andar solo en el mar. Todo barco que anda en el mar tiene un sistema de comunicación con los barcos que están navegando en el mismo destino, ¿no? Entonces, el objetivo de esta parte es simplemente decir que nosotros estamos con una autoridad delegada por Dios para llegar a un destino. Nuestro barco tiene que tener claro cuál es esa autoridad, cuál es ese destino. El capitán y el oficial superior o la oficial superior necesitan conocer perfectamente y armonizar estos elementos. Necesitan saber que los chicos no son pasajeros, sino parte de la tripulación. Necesitamos prepararlos para que el día de mañana ellos también, cuando maduren, puedan hacer su propia parte y llevar un barco ellos mismos también hacia donde Dios los manda. Lo que él dice es que un barco que pierde estos elementos se vuelve un barco insoportable. Imagínate estar en alta mar, con un barco anclado en el medio del mar, que no se mueve para ningún lado, con un capitán cabrón, o con una oficial superior que está socavando todo el día la autoridad y que hay mucha música en el barco, hay mucho entretenimiento, pero no estamos yendo a ningún lado. Dice, en cuanto los hijos vean pasar un barco medianamente cercano, a tiro de un par de braceadas de nado, se van a tirar al mar y van a querer salir de semejante locura. Es decir, muchachos, dice, nuestro barco tiene que ser un lugar que tiene propósito, un lugar que es divertido, a la vez que tiene muy claro cuáles son los objetivos de cada día. Los que están trabajando tienen que saber por qué hacen lo que hacen y deben formar parte de la tripulación y no ser pasajeros, y tiene que haber armonía interna. Entonces, así es como funciona un hogar que está yendo correctamente en el medio del mar. No sé si alguno de ustedes leyó el capítulo 2 y quiere agregar algo, por lo menos hasta acá, porque seguiríamos la semana que viene con la segunda parte del capítulo.